noches, apreciables hermanos de Iglesia Filadelfia del municipio de La Esperanza. Asimismo, a los apreciables hermanos que amablemente nos sintonizan a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles ricas y abundantes bendiciones para su vida cristiana. Es para mí una gran bendición volver a llegar a su hogar y poder compartir con usted el estudio que iniciamos el miércoles acerca del significado que la Biblia le da a la palabra casa y que está expresado en diferentes palabras arameas y griegas, pero con un profundo significado para el pueblo cristiano. Voy a pedirles a que inclinamos nuestra cabeza y pidamos la dirección a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, una vez más podemos llegar ante tu presencia para poder ofrecer este culto a tu nombre, Señor. Hoy es un día en el cual podemos estudiar tu palabra, compartir las enseñanzas y los propósitos tuyos para la vida de tu iglesia. Señor, que este estudio pueda servir para edificar la vida de cada uno de tus hijos, poderles instruir, a fin de que, motivados por tu palabra, podamos comprenderte mejor. Señor, que el contenido de este estudio edifique la vida de mis hermanos. Y vamos a terminar, oh Dios, con una bendición tuya para su pueblo. Padre, recibe entonces este tiempo que lo dedicamos a ti, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Quiero que abran su Biblia, hermanos, y vamos a buscar el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 28. Hoy nos corresponde estudiar el nombre de otro lugar que se llama Betábara. Y este se menciona en el Evangelio de Juan 1:28, que dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta palabra Betábara significa casa de paso. Así es el significado de esta palabra Betábara. Este lugar marca precisamente la ribera del Jordán, donde Juan el Bautista manifestó que él no era el Cristo, sino que más bien señaló a Jesucristo como el Cordero de Dios. Así lo dice en el versículo 29, siempre del capítulo 1 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en Betábara, Juan el Bautista señaló a Jesús, lo dio a conocer. Él fue el encargado de presentar al mundo nada menos que a Jesús como el Cordero de Dios, el enviado de Dios para ofrecer su vida como un sacrificio agradable y perfecto para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que recordar un poco la historia de este lugar. Cuando vemos en Josué, en el capítulo 3, en este lugar de Betábara,
Se conmemora entonces el paso de los israelitas cuando venían del desierto, cuando habían sido libertados de la esclavitud egipcia. Recordemos que Moisés únicamente llevó o condujo a Israel hasta el valle de Moab. En esas grandes planicies, ahí Moisés se despidió del pueblo, ahí estuvieron acampando por un tiempo. Sucedieron varios eventos, como por ejemplo la entrega del arca, de las tablas de piedra donde estaban escritas la ley de Moisés, la vara de Aarón y la investidura de Eleazar como el sumo sacerdote. Ahí se dio también en este gran valle de Moab la ordenación a Josué como sustituto de Moisés. Y ahí fue también donde Moisés murió, desapareció de la vista de los israelitas. Después de cierto tiempo, entonces Josué le dice al pueblo de Israel que prepárese. Le dice al pueblo, prepárese porque dentro de 3 días vamos a cruzar el Jordán. Esa preparación conllevaba la santificación, el lavar sus ropas, el apartarse exclusivamente para Dios, porque al tercer día iban a cruzar el Jordán. Así que el nombre de Betábara, este lugar, conmemora el paso de los israelitas hacia la tierra de Canaán. Esta historia la tenemos en Josué capítulo 3. También en este lugar de Betábara, según San Juan 10, de los versículos 40 al 42, se indica que en este lugar, en una ocasión que los líderes de los israelitas quisieron capturar al Señor, pero él se retiró de ahí y se dirigió precisamente a este lugar de Betábara. Así lo dice San Juan 10, 40 al 42, y dice de esta manera: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todos los que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Jesucristo llegó a este lugar, predicó a la multitud que le seguía, y ahí muchos creyeron en él y fueron bautizados. Pudiéramos entonces ampliar un poquito más la información histórica acerca de este lugar de Betábara, pero el énfasis no está en contarles la historia, sino qué mensaje podemos obtener del significado de esta palabra Betábara. Betábara significa casa de paso. Y comienzo con una pregunta. Apreciables hermanos, ¿es su casa, me refiero a su casa familiar, como una casa de paso? ¿Es, hermanos, en la casa donde se instruyen a los hijos? ¿Es en la casa donde se les da a conocer las bendiciones del reino de Dios? ¿Es en la casa donde podemos formar la vida cristiana y espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia? Qué tristeza nos da cuando en muchos hogares cristianos encontramos que solamente los padres son fieles a la iglesia y los hijos
dejan de asistir a la casa del Señor. Algunos padres me han preguntado y me dicen, pastor, ¿por qué los hijos se ausentan de la iglesia? ¿Por qué los hijos dejan de buscar a Dios, de servir a Dios? ¿Por qué los hijos se vuelven impíos? ¿Por qué a los hijos no les interesa la vida cristiana? Precisamente porque su casa no es una casa de paso. Notemos la metáfora que usé de los israelitas hacia la tierra de Canaán. Yo usé esta figura porque la vida del creyente, la vida de la iglesia, es como una peregrinación. El mundo está representado por Egipto en la palabra del Señor. Y cuando la persona es libertada de la esclavitud del pecado, en ese momento empieza su peregrinación. La vida del creyente es como una declaración al mundo diciéndole, ya no pertenezco a este mundo, y comienza su desierto. Por eso la vida cristiana es un evangelio con cruz, no un evangelio sin cruz, un evangelio fácil. Hoy en este tiempo se ha estado predicando y se enseña un evangelio fácil, sin compromisos, sin responsabilidades, sin exigencias. Hay un evangelio permisivo en donde el creyente puede llevar la vida cristiana a su gusto, a su antojo. Quiere llevar un evangelio fácil, un evangelio sin compromiso con el Señor, sin una conducta cambiada. No quieren llevar un evangelio costoso, difícil, un evangelio en donde se abstiene de tantas cosas, se abstiene de una relación del mundo, en donde hay una renuncia a la vida impía. Hoy, por eso les decía, hay un evangelio fácil, un evangelio sin responsabilidad, pero aquí la palabra del Señor no nos enseña esto. Cuando uno descubre lo sucedido con la tercera generación de israelitas que ya se ubicaron en Canaán, ¿cómo es de triste esta historia? Se las voy a leer para que ustedes tengan una comprensión de lo que sucedió con los hijos que llegaron a poseer la tierra de Canaán. Un total desconocimiento de los portentos que Dios hizo con sus padres. En Jueces capítulo 2 y el versículo 10, oigan lo que dice tristemente esta palabra. Dice Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tristeza, hermanos. Estos hijos que entraron a la tierra de Canaán debieron enseñarle a sus hijos que le nacieron ya en Canaán, debieron enseñarle a los hijos toda la obra maravillosa que hizo con sus padres, sacándolos desde Egipto, y todos los milagros que se dieron en el desierto. Estos hijos que nacieron en Canaán desconocían esto, pero los responsables eran los padres. Por eso tenemos que enfatizar que toda aquella tragedia
que vivió el pueblo de Israel cuando se estableció la monarquía, cuando se dividió el reino en manos de Roboam, la responsabilidad venía desde la misma formación en el hogar de este pueblo que era ignorante de las cosas de Dios. Ahora, hablando de la iglesia, si nuestros hijos son impíos, si nuestros hijos toman malos caminos, si nuestros hijos no aman el evangelio, el responsable directamente son los padres. Los padres son los responsables porque no transmiten a sus hijos la enseñanza. Por eso le hago la pregunta. ¿Su casa es casa de paso? ¿Está contribuyendo su casa de sacar a los hijos del mundo y trasladarlos para la vida eterna? Yo les decía que la vida cristiana es costosa. Estamos en un desierto. La vida cristiana demanda sacrificio, demanda entrega, demanda perseverancia. El evangelio que predicamos no es un evangelio fácil, mis hermanos. Se requiere compromiso, se requiere responsabilidad. Si sus hijos se pierden, mis hermanos, es porque usted es el responsable de no cuidar la vida de los hijos. Nadie más. No es el pastor. No son los ancianos que no visitan o que dejan de visitar. No, hermanos, nadie es responsable de lo que le suceda a nuestros hijos. Dios quiso que Israel fuera un pueblo conforme al corazón de Dios. Dios le entregó todo su corazón a este pueblo para que se convirtiera en luz para las naciones. Pero el descuido fue de los padres. Los padres no enseñaron rectamente la palabra a sus hijos y por eso la tragedia de Israel se debió a ese gran descuido. Si muchas familias están sufriendo con sus hijos, nadie más es responsable que los padres, porque en la casa es donde debemos de preocuparnos a enseñarles el evangelio, a ser fiel al Señor, a perseverar y ayudarlos a llevar al gozo del reino de Dios. Recuérdense que el evangelio que es un paso de la muerte a la vida. Así lo enseña el apóstol Pablo. El hombre con el pecado está muerto, es impotente. Pero cuando viene Cristo a la vida, lo vivifica y le da la promesa de una vida eterna con el Señor. Así lo dice claramente la palabra del Señor nuevamente en San Juan, en el capítulo 5 y el versículo 24. San Juan 5, 24 dice la palabra de esta manera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso la pregunta que tengo ¿es su casa una casa de paso? ¿Es ahí donde usted está librando la vida de sus hijos de las manos del enemigo o del mundo? Qué gran tristeza nos da ver cuando los jóvenes están perdidos, entregados en la maldad, en algún vicio, y a veces son hijos de cristianos. Los responsables directos son los padres, porque descuidaron la formación cristiana y espiritual de sus hijos. Ahí lo dice claramente. El que cree y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Hermanos, que nuestra casa sea una casa de paso. Es ahí, en nuestra casa, donde debemos librar la vida de nuestros hijos de la condenación eterna, rescatarlos del infierno, rescatarlos del mundo, rescatarlos del pecado. En segundo lugar, su casa es casa donde se refleja la vida del cielo. Esto tiene que ver con el testimonio cristiano. Y para eso voy a tomar varios ejemplos. El ejemplo de Cornelio. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo era la casa de este hombre? Oigan lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y el versículo número 2. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. O sea que no era solo él, no era solo Cornelio. Ahí estaban incluidos su esposa, sus hijos, sus sirvientes, todos los que estaban en su casa. Lo vuelvo a leer. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así es su casa, mi hermano. Otro ejemplo, el carcelero de Filipos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que sucede con este carcelero de Filipos. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 31 al 34, dice: ellos dijeron, es decir, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero responsable ahí es el Padre, porque le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y como consecuencia tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren la misión de Pablo y Silas. No solamente llamaron al carcelero en una manera privada, no, sino a todos los que estaban en la casa se les presentó el evangelio. ¿Y cuál es la respuesta? Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se da cuenta, hermano, el trabajo que se hace con la familia? Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, su familia, de haber creído a Dios. Hermano, ¿no le daría gusto y gran satisfacción que usted como padre, su esposa y sus hijos y todos los que viven ahí sean felices por haber creído a Dios? Otro ejemplo, hay un hermano que encontramos en el capítulo 18 de Hechos y el versículo 8. Este hermano se llamaba Crispo. Vean lo que dice ahí en Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Cuando yo les digo, es su casa en donde se refleja la vida del cielo. Qué interesante es esto, hermanos, que la misma gente da testimonio de que en tal edificio, en tal casa, vive una familia que refleja la vida del cielo. El último ejemplo que tengo acá es la Samaritana, en donde hay un testimonio de todo el pueblo del cambio y de la transformación de la vida de esta mujer. Fíjense que
la samaritana tenía una vida no de acuerdo a la moral. Ella era despreciada, ella era ignorada, en fin, ella vivía una vida muy triste, muy amargada por la condición de vida que ella tenía. Pero cuando ella refleja lo que Cristo había hecho en su vida, vean el testimonio de estos hombres. Dice en San Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No se equivoquen, padres de familia. No hay necesidad de llevar a los hijos a una correccional. No hay necesidad de que otras personas se encarguen para la formación de la vida de nuestros hijos. Somos nosotros los padres que debemos de asumir la responsabilidad de llevar a nuestros hijos al Evangelio, enseñarles con nuestra forma de vida cómo deben vivir el Evangelio. El trabajo que usted va a hacer, hermana y hermano, en su casa, no lo van a conocer los de afuera, no se van a enterar sobre el procedimiento, sobre la disciplina y la forma que usted va a enseñar a sus hijos. La gente se va a dar cuenta a través de la vida de nuestros hijos allá en la calle. Así que es muy importante, hermanos. Vean entonces el significado que tiene esta palabra Betábara, casa de paso. Ese cambio, esa transformación que debemos marcar en nuestra familia. Dejar de ser aquello que éramos. Aquella mujer samaritana era despreciada. Dice que ella llegó a mediodía a traer agua. Y noten ahí las características de ese pozo. No había cubeta, no había cuerda. Por eso la mujer dice: no tienes con qué sacarla, porque ella se llevaba su recipiente y su cordón. Ella iba a las 12 porque nadie de su pueblo llegaba al pozo a esa hora. La hora que las mujeres de Samaria iban a traer agua para su hogar era en la mañana y en la tarde. Pero nadie iba a las 12. Cuando llegaba esta mujer, sin duda me imagino que la samaritana probó ir a traer agua en la mañana y me imagino que sufrió el desprecio y el rechazo de la sociedad, de las otras mujeres. Fue a la tarde y lo mismo le sucedió. Por eso es que ella se apartó, buscó su horario. Y estas mujeres de la mañana y de la tarde se llevaban también el cordón y la cubeta. Por eso ella tenía que llevar su propio recipiente. La gente se da cuenta de la vida que llevamos. Si nuestra familia no distingue el Evangelio a la vista de ellos, estamos dando un mal testimonio. La misma gente. Nosotros no necesitamos hacer alarde de decir: es que yo soy fiel a la iglesia, es que yo soy un buen cristiano. No necesitamos decir esto. Nuestra familia se encargará de dar testimonio de que enseñamos a nuestros hijos la palabra y que vivimos bien y rectamente el Evangelio. Ojalá, hermano, que esta palabra le esté instruyendo para su vida cristiana y para su familia. No olvide esta segunda palabra. La primera palabra que nosotros estudiamos el miércoles es Betel, casa de Dios. Esta segunda es Betábara, casa de paso. Para el siguiente miércoles vamos a estudiar una tercera palabra.
por hoy. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Y ahora les invito para que juntos oremos. Pueden arrodillarse, pueden tomarse de la mano con su familia. No sé cómo están ubicados, tal vez están tomando la cena y están alrededor de la mesa. Tómense de la mano ahí donde están. Y si están en la sala escuchando la palabra del Señor, pueden arrodillarse, que yo quiero hacer una oración. Padre, nuestro Dios bendito y eterno Señor, he entregado tu palabra como la has puesto en mi corazón. Señor, la palabra tuya tiene enseñanza, tiene propósito, tiene un objetivo, Señor. Todas estas palabras, con razón, la misma palabra que tu Hijo nos dijo, no pasará, no se obviará ni una jota ni una tilde que no se cumpla. Padre Santo, tu palabra es vida, tu palabra es pan, tu palabra es alimento que nos instruye, que nos amonesta, que nos corrige, que nos enseña. Y tan solamente el nombre de este lugar, Betábara, Señor, tiene esta enseñanza para nosotros. El de ser una casa de paso es donde nosotros podemos señalar el destino que van a tener nuestros hijos. Queremos llevarlos al cielo, en la casa tenemos que hacer el trabajo. Pero si nuestros hijos se van a ir al infierno, marcará el descuido que en la casa tuvimos en cuanto a la formación cristiana y espiritual de nuestros hijos. Es una gran responsabilidad. Esta palabra Betábara nos está comprometiendo, nos está desafiando a hacer un trabajo fiel, un trabajo arduo, un trabajo constante, un trabajo disciplinado con nuestra esposa, con uno mismo como esposo, con nuestros hijos y con los que laboran a nuestro lado. Señor, tú nos estás responsabilizando a marcar y a distinguir la vida de nuestros hijos y presentar una familia diferente al mundo. El mundo está cansado de tantos problemas sociales, tantos problemas morales. El mundo está agobiado, Señor. El mundo quiere un respiro y no es posible que las familias cristianas se igualen con las familias de la oscuridad y de las tinieblas. Oh Señor, qué responsabilidad más grande que nos enseña esta palabra Betábara. Tenemos que aprender de la obra tuya. Como Padre, tú no quisiste que tu pueblo pereciera en la esclavitud egipcia. Los sacaste de ahí, Señor, y lo trasladaste a la Canaán terrenal. Lo mismo ahora tu Hijo amado está haciendo ese trabajo en nosotros, el de sacarnos del mundo, y estamos pasando nuestro desierto. A veces no queremos los sufrimientos, los problemas, las persecuciones, las críticas, las murmuraciones de aquellos que no aman tu evangelio. Queremos vivir un evangelio fácil, mi Señor. Oh Padre Santo, no es así. Tú nos invitaste a llevar sobre nuestros hombros tu cruz, el compromiso que debemos de llevar ante el mundo sobre tu evangelio, Padre Santo. Tu evangelio requiere una abstinencia total de aquella mezcla del paganismo y de la mundanalidad. Pero lamentablemente, Señor, hay muchas iglesias, muchas denominaciones que han mezclado tu evangelio con la mundanalidad, porque a ellos les interesa
otras cosas, hay otros motivos, hay otros objetivos que persiguen y no les interesa el cambio de vida de sus miembros. Señor, Betábara nos está diciendo que tenemos una responsabilidad de caminar en el desierto. El evangelio es sufrido, el evangelio no es fácil. Si alguno de tus hijos les enseñaron que viniendo a tu Hijo amado Jesucristo, aceptando el evangelio, se acaban los problemas, se acaban los sufrimientos, se acaba todo lo malo, les enseñaron mal tu evangelio. Porque no es así, Señor. Estamos en el desierto, estamos pasando nuestro desierto, porque entraremos en un día no muy lejano a nuestra Canaán celestial. Hasta allá está nuestro objetivo. Por eso cada familia, cada padre debe esforzarse en instruir la vida de su familia para no dejarlos en el desierto, para que no perezcan ahí, sino que todos juntos ingresemos a esa Canaán celestial. Señor, necesitamos tu ayuda. Reconocemos que este no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil, tiene su costo, tiene su precio y hay que pagarlo, Señor. Pero eso va a ser posible si tú nos ayudas, si tu Santo Espíritu nos guía y nos encamina siempre a la verdad. Entonces, Señor, haremos el trabajo que nos has encomendado, Padre. Señor, si una familia te ha fallado y han extraviado a sus hijos y en este momento te están pidiendo perdón, perdónalo, Señor, por ese descuido, por esa negligencia. Y están pidiendo tu auxilio, tu ayuda. Por favor, Señor, ayúdalos. Acércate, oh Santo Espíritu. Ayúdales para rescatar a sus hijos, que todavía ahora hay tiempo para rescatarlos. Por favor, Señor, haz ese trabajo con los padres. Escucha sus oraciones y te rogamos por estos hijos descarriados, por estos hijos que se han burlado y que han profanado tu santo evangelio. Perdónalos, alcánzalos, mi Señor, para que toda la familia de nuestros hermanos que en este momento están pidiendo perdón por el descuido, Señor, puedan unir a su familia y todos juntos llevarlos hacia la patria celestial. Hasta allá está nuestro objetivo, hasta allá está nuestro punto de llegada, Señor. Nosotros no somos de este mundo, vamos de paso. Nuestro verdadero lugar es la Jerusalén nueva, la Jerusalén eterna, esa Jerusalén en donde habrá una comunión perfecta entre el Padre Celestial y el pueblo que tú has redimido, oh Señor Jesús. Padre, el trabajo entonces no es fácil, es difícil, pero tú nos estás enviando a hacer ese trabajo. Por favor, Padre, bendice a todos mis hermanos. Ten misericordia de ellos. Bendiga su familia. Que tu casa sea una casa en donde se enseñe, en donde se hable de tu evangelio, en donde se fomentan esos grandes valores espirituales. Si hemos tenido grandes pastores, grandes maestros, grandes teólogos, grandes estudiosos, eruditos de tu palabra, es porque fueron alimentados desde su hogar, fueron instruidos desde su hogar. Es porque sus padres no descuidaron esa labor de enseñarles el evangelio y de conducir a nuestra familia hacia tu Hijo amado. Señor, bendiga a todas las familias que en este momento se han unido con nosotros en este culto de estudio bíblico y de adoración. Señor,
Bendito sea tu nombre. Te suplico que le sigas bendiciendo en su vida material. Por favor, Señor, supla todas sus necesidades. Cuídalos y aparta de ellos esta enfermedad del COVID-19. Por favor, que no los toque, sino cúbralos, que tu ángel los proteja, los cubra, mi Señor, que estén bajo tus alas poderosas, mi Señor. También te suplico, Padre, que les des fortaleza. Si alguien tiene miedo, tiene debilidad, Señor, fortaléceles. Anímales, por favor, Padre Santo. También te suplico que los libres de tentaciones, de peligros, líbralos de asaltos, de secuestro, de extorsión. Líbralos, Señor. El pueblo tuyo es santo y debe ser cuidado y protegido por ti, mi Señor. En esta noche bendigo pues a cada uno de mis hermanos y que la paz tuya, que el amor del Padre, que la gracia maravillosa de tu Hijo y la comunión preciosa de tu Santo Espíritu sea con ellos ahora y siempre. Lo agradezco en el nombre precioso de tu Hijo. Amén y amén. Hermanos míos, que Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Y primeramente Dios, están cordialmente invitados para el domingo a las 11 de la mañana para nuestra escuela dominical en el hogar. A las 11 de la mañana. Y luego por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro culto de adoración a Dios. Cordialmente invitados. Muy buena noche, hermanos, y que Dios quede con ustedes. Amén.